Hola, ¿qué tal? De nuevo estamos con ustedes y tal y como lo habíamos prometido, les presentamos la plantilla en Excel para realizar la cuantificación o metrado de dados de concreto armado. Esta plantilla, al igual que las anteriores, nos ayuda a agilizar el trabajo para obtener la cantidad de acero, concreto y cimbra que se requiere para la construcción de un dado de concreto. La plantilla está limitada a tres formas que son las más comunes en la construcción, como son dados en forma circular, cuadrado y rectangular. Ya explicábamos en videos anteriores que en construcción las formas, especificaciones, diseño y procesos constructivos tienen una cantidad infinita de variables, por lo que esta plantilla está diseñada para las formas más comunes de construir un dado. Para entender cómo funciona la plantilla y los datos que nos va a generar, comenzaremos explicando la información que nos proporcionan para integrar nuestra tarjeta de precio unitario. La información la vamos a encontrar en el plano de estructuras y la forma en que nos la presentan comúnmente es con un dibujo en planta con las medidas tal y como va a quedar construido el dado, y también con la cantidad y diámetro de varillas, así como los estribos y la distancia que tendrán de separación. Para este ejemplo, este dado es de 60 por 60 centímetros, lleva 8 varillas del número 6 y los estribos son del número 3 a cada 15 centímetros. También nos pueden presentar un alzado esquemático o un croquis donde nos indica la altura que tendrá el dado, que en este ejemplo es de 1,50, la altura o espesor de la zapata donde se va a anclar, que son 30 centímetros, tal y como lo marca el ejemplo, y el recubrimiento del concreto para no dejar el acero de refuerzo expuesto, que aquí nos lo está marcando de 5 centímetros a cada lado. Pues bien, la plantilla nos va a calcular la cantidad de varillas que vamos a utilizar, la longitud de cada varilla de refuerzo y la forma en que se va a habilitar, considerando que se debe anclar a la zapata. También nos va a calcular la forma del estribo y sus dimensiones, considerando el recubrimiento de concreto para que el acero no quede expuesto. Nos va a calcular la medida de corte para cada varilla, los metros a utilizar de cada varilla y los kilogramos de varilla de acuerdo a su peso teórico. En cuanto a la cimbra, nos va a proporcionar la cantidad de metros cuadrados de acuerdo a las caras de contacto con el concreto que va a contener. Recordemos que el dado se desplanta sobre una zapata previamente construida y solamente se va a calcular el volumen de cimbra desde el concreto de la zapata hacia arriba. Y por último, la información respecto al volumen de concreto que es necesario para construir el dado, pues es el volumen que va a quedar dentro del molde de cimbra y que tiene que cubrir en su totalidad el acero de refuerzo. La mejor manera de explicar cómo funciona la plantilla, bueno, pues es realizar algunos ejemplos de cuantificación de diferentes tipos de dados. Así que bueno, realizaremos algunos ejemplos y veremos cómo la plantilla pues va realizando la volumetría de acuerdo al tipo de dado y a sus diferentes especificaciones conforme al diseño estructural. Lo primero es llenar los datos del proyecto tal y como lo tenemos aquí. Por ejemplo, el plano pues es el nombre del plano de donde estamos sacando la información, que en este caso, para este ejemplo, vamos a poner que es el plano estructural, con el punto DWG, que es la extensión de un plano de AutoCAD. El nombre de la obra, que para este caso o para este ejemplo vamos a considerar que es la casa habitación 001. El cliente, que bueno, es un cliente ficticio, Arturo López Pérez. Y la ubicación donde estará ubicada la obra, que va a estar, bueno, en este ejemplo en Guadalajara, Jalisco, México. Estos datos se van a colocar solamente una vez, ya que se van a repetir en cada uno de los dados que vayamos dando de alta en la plantilla y que nos va a ir cuantificando. Después de esto pues ya nos pasamos a lo que son los datos técnicos, como es el nombre del dado, que tiene que ser de acuerdo a la nomenclatura del proyecto. En este ejemplo es el dado de A1. La cantidad de dados, que pueden ser 1, 2, 3, 10, 20, los que vengan en el proyecto. Para este ejemplo ahorita vamos a poner solamente uno. Después de meter estos datos, hay que seleccionar el tipo de dado, si es circular, cuadrado o rectangular. Para este caso, un dado de 60 por 60 pues es un dado de forma cuadrada. Y al seleccionar el tipo de dado, bueno, ya nos empieza a dar algunos datos.
o a incluirnos algunos croquis con la información que tenemos que ir cargando en la plantilla. Nos está pidiendo el ancho, que son los 60 centímetros, largo, que son también 60 centímetros, eso está considerado en metros, la altura, que también está considerada en metros, que son 30 centímetros de la, perdón, son unos 50 de altura del dado, y el espesor de la zapata, que aquí sí son los 30 centímetros, y el recubrimiento, que aquí está dado en centímetros. Aquí tenemos que poner únicamente la cantidad en centímetros, que son los 5 centímetros de recubrimiento que vienen tal cual en el ejemplo. Si pueden visualizar, aquí ya nos está colocando algunos datos en el croquis de lo que nosotros estamos cargando en la plantilla. Después de esto, bueno, pues tenemos que seleccionar lo que es la continuidad del dado. El dado realmente continúa para seguir siendo una columna, un elemento de concreto estructural, o es un dado de remate. ¿Esto qué significa? Que bueno, puede tener alguna placa base para alguna columna metálica o para algún otro elemento que no sea estructural, por ejemplo algún poste o alguna otra columna decorativa que no sea meramente estructural, pero que ya lo que es el armado del dado ya no va a tener continuidad para seguir siendo algún elemento de concreto. Para este caso, bueno, tenemos una columna metálica y una placa base, por lo tanto es un dado de remate. Si se fijan aquí, bueno, pues para ser dado de remate nos está descontando el recubrimiento que no alcanza a llegar hasta la parte de arriba del concreto. Si lo seleccionamos, que es un dado que tiene continuidad para seguir siendo una columna, no se descuenta el acero del recubrimiento, ya que de aquí en adelante continuaría la columna y tendría que considerar el acero y el concreto y cimbra de ese otro elemento estructural. En el ejemplo nos lo pide de remate y lo vamos a dejar tal cual. Y después de seleccionar esta información, bueno, tenemos lo que es la varilla de refuerzo. La varilla principal nos está pidiendo 8 varillas del número 6 y un estribo principal de varilla del número 3 a cada 15 centímetros, y es una sola pieza. Ya con esta información, con estos datos que nosotros capturamos dentro de la plantilla y que van acorde a lo que es el proyecto estructural, nosotros podemos ver aquí en la hoja que se llama base que nos aparecen estos datos. Ya no los empieza a cuantificar, nos dice que el dado es el dado de A1, que es una pieza, que el acero de refuerzo son 8 varillas, 8 piezas de varilla del número 6, y que la longitud o la corte de varilla que tenemos que realizar es de 1,93 m. ¿De dónde sale este 1,93 m? Bueno, aquí podemos ver en este croquis la forma en que se va a habilitar el acero. Cada una de esas varillas va a tener que tener esta figura. Recordemos que el dado es de 1,50 m, tenemos nosotros una longitud de 1,70 m, porque tenemos que considerar el anclaje hacia la zapata que ya está previamente construida, que era de 30 centímetros. ¿Esto qué significa? Nosotros tenemos un dado de 1,50 más 30 centímetros de zapata, lo cual nos da una altura total de 1,80 m. Pero a ese 1,80 m tenemos que descontarle 5 centímetros de recubrimiento en la parte de arriba y 5 centímetros de recubrimiento en la parte de abajo. Esto significa que nos queda 1,70 m y nos queda esta escuadra o este gancho a 90 grados de 23 centímetros. ¿Por qué 23 centímetros? Bueno, esto varía de acuerdo al diámetro de la varilla que se va a utilizar. En este caso es varilla del número 6. Y al número 6 le corresponden estos 23 centímetros de acuerdo a una tabla que esa tabla que ustedes pueden ver aquí son las que vienen o deben de venir en cada proyecto estructural. Para el refuerzo principal, un doblez a 90 grados, que es lo que estamos utilizando, bueno, nos pide 12 diámetros.
de varilla, esto quiere decir 12 veces el diámetro de la varilla que vamos a utilizar. Para este caso, si estamos utilizando la varilla del número 6, que es la varilla de 3/4 de pulgada, pues son 1.91 centímetros. Esos 1.91 centímetros por 12 veces el diámetro nos da 22.92 centímetros, que ya redondeado nos da a 23 centímetros de lo que significa esta escuadra. Si fuera varilla del número 8 deberían de ser 30 centímetros con 50. Si nosotros hacemos aquí el ajuste a varilla del número 8, que tuviéramos que hacer alguna modificación, bueno, tendrían que ser estos 30 con 50. Si se fijan aquí en la hoja que se llama base, ya nos lo calcula en automático al saber que es varilla del número 8. Entonces el gancho o esta escuadra a 90 grados queda de 31 centímetros. Pero bueno, como no es varilla del 8, vamos dejándolo tal como viene el ejemplo, que es varilla del número 6. Y nos vamos otra vez a la base, nos quedan estos 23 centímetros de escuadra. Entonces, sumando 1,70 más 23 nos da este 1.93 metros, que es la longitud que desarrolla este habilitado o este corte de varilla. Ahora, esto es para una sola pieza, son 8 piezas. En total, estas 8 piezas por 1.93 nos da 15.44 metros de varilla. Esto si nuestra configuración o nuestro precio unitario lo tuviéramos por metros de varilla. Cada varilla aquí en México es de 12 metros cada pieza. Por lo tanto nos llevaríamos una pieza y 3 metros con 44 centímetros más. También, bueno, lo más común aquí en México es cuantificarlo por kilogramos. Esto es teniendo en cuenta los pesos teóricos de cada diámetro de varilla. Para la varilla del número 6 le corresponden 2.235 kilos por metro. Esto significa que estos 15.44 metros convertidos a los kilogramos por metro que le corresponde a la varilla del 6 son estos 34.51 kilos. Ahora, el estribo principal o el estribo que llevo para este dado, bueno, recordemos que el dado es de 60 por 60, pero hay que descontar el recubrimiento a cada lado. Entonces nuestro estribo debería de quedar con esta figura, 50 por 50, y los ganchos de 135 grados que van a ser de casi 6 centímetros y medio. Estos ganchos, bueno, también nos vamos a la hoja de formulario y vamos a encontrar estos ganchos para los estribos y las grapas, ya sea que sean a 90 grados o sean doblez a 45 o a 135 grados. Entonces tenemos que para la varilla del 3 son 6 diámetros o una longitud mínima de 2.5 pulgadas. Si son 6 veces el diámetro de la varilla del número 3, que es la varilla de 3/8, tiene 0.95 centímetros. Por 6 serían 5.7 centímetros, lo cual no da la longitud mínima, que son las 2 pulgadas y media, que son 6.35 centímetros. Por lo tanto, no podemos dejar estos 5.7, sino ajustarlo a lo mínimo, que son estos 6.35 o 6.4 centímetros, que es lo que tenemos en nuestra fórmula. Entonces, sumando los 4 lados de 50 centímetros, que son 50, 50, 50 y 50, y los dos ganchos de 6.4 centímetros, nos da un total de 2.13 metros. Esto es el desarrollo en metros de lo que se necesita de cortar la varilla para cada uno de estos estribos. Pero ¿cuántos estribos son? Aquí la plantilla nos calcula 12 piezas. ¿Por qué 12 piezas? Si nosotros hacemos el acomodo de los estribos con la separación que nos está pidiendo el proyecto, que son en estos 1,70 m, colocar los estribos a cada 15 centímetros, vamos a tener que son 12 piezas.
Si nosotros dividimos 1,70 entre 15 centímetros, tenemos que son 11 piezas en total. A estas 11 piezas o esas 11 separaciones que hay, tenemos que incluirle una de más, que siempre es el arranque, ya que cuando hacemos las divisiones nos divide los espacios que va a haber entre cada uno de los estribos. Pero debemos de considerar que el primer estribo es el arranque y a partir de ahí se empiezan a colocar los demás a cada 15 centímetros. Por eso es que nos da 12 piezas. Entonces tenemos ya las 12 piezas o 12 estribos del número 3 a cada 15 centímetros, y cada estribo nos va a desarrollar 2 metros con 13 centímetros. En total serían 12 piezas por 2.13, serían 25.56 metros de varilla que vamos a requerir para estos dos estribos. Estos metros de varilla convertidos a su peso teórico serían 14.31 kilos de varilla del número 3. Para la cimbra nos va a cuantificar lo que es esta parte de la cimbra que nosotros vemos aquí en el croquis, en este alzado, que son únicamente 1.50. No se considera la zapata porque esa ya está previamente construida, y en el concreto también aplica la misma altura, únicamente de la zapata hacia arriba. Entonces para la cimbra tenemos que tiene dos caras en el sentido A, que son de 60 centímetros por 1,5 metros por dos piezas o dos caras, son 1.80 metros. Y en la cara en el sentido B tenemos que son de caras de 60 centímetros por 1,5 metros por dos piezas o dos caras, son 1.80. Entonces en total el dado nos da 3.6 metros cuadrados de cimbra de contacto. El concreto, bueno, pues es una fórmula un poco más sencilla, es únicamente lado por altura, que son 0.60 por 0.60 por 1.5, y nos da 0.54 metros cúbicos de concreto. Esto es lo que nosotros requerimos para este dado, y esta es su justificación o la cuantificación con todas las medidas y todos los datos que se requieren para justificar que realmente estamos cuantificando de manera correcta. Vamos a hacer un ejemplo de alguna otra figura. Esto era para explicar un poquito cómo se generan las fórmulas o de dónde salen las fórmulas o los datos. Pero vamos haciendo algún ejemplo de alguna columna circular. Para esto, bueno, aquí tenemos 3 ejemplos que podríamos tomar, podrían ser algunos más. Pero este dado 1 ahorita no nos aparece. Si queremos meterlo ya como si fuera un generador independiente, tenemos que dar clic aquí donde dice un nuevo dado. Veremos lo que hace la plantilla. Al darle clic aquí, nos va a generar una copia del generador y nos la va a nombrar como viene la nomenclatura del dado o el nombre que nosotros le pusimos al dado, que ya lo pueden ver aquí, es el dado de A1. Aquí está toda la información de ese dado, ya se queda guardada. Lo que es la hoja de la base se queda en limpio para volver a ingresar los datos de un nuevo dado, y el formulario también queda en limpio. Únicamente la información que se puso de los 4 primeros datos es lo que se repite en cada uno de estos generadores, como ustedes lo podrán ver aquí. Y en la base también se quedan esta misma información. Entonces vamos colocando el dado, que es el dado de A2. Para la cantidad vamos colocando que también es un solo dado, y va a ser un dado de forma circular. Aquí, como pueden ver, me está pidiendo el diámetro, que es no tenemos largo y ancho. Para esta parte, solamente para un dado circular, me pide el diámetro y vamos a considerar un diámetro de 90 centímetros. Para la altura vamos a considerar que es un dado de 1,20 de altura.
El espesor de la zapata donde se va a desplantar es de 20 centímetros. Y el recubrimiento vamos dejando de 4 centímetros. Después de meter estos datos, bueno, seleccionamos y vamos a considerar que esta va a ser una columna que tiene, un dado que tiene continuidad hacia una columna. Y la varilla de refuerzo vamos a considerar ahorita que son 4 varillas del número 5. Y en el estribo vamos a considerar que lleva un estribo de varilla del número 3 a cada 10 centímetros y es una pieza. Si se fijan, son solamente estos datos lo que hay que llenar, y en base a esto nos hace ya el cálculo en base a un dado circular. Cambian las fórmulas y cambian los datos. Por ejemplo, aquí vemos la longitud de la varilla de refuerzo, es varilla del número 5, por lo tanto le corresponden 20 centímetros en la escuadra o en el gancho que está a 90 grados. En cuanto a la circunferencia del estribo, bueno, pues vemos que nos cambia la fórmula, es pi por diámetro, que es 3.1416 por los 82 centímetros de diámetro. Nos genera que son 2.58 metros, más habrá que considerarle los ganchos, que son casi 6 centímetros y medio, nos da un total de 2.71 metros para cada estribo. Considerando que es a cada 10 centímetros, bueno, pues tenemos que son 14 piezas de estribo, y en automático pues nos va generando aquí los metros lineales y los kilogramos que requerimos de cada una de las varillas. Por ejemplo, para la varilla del número 5 son 9.73 kilos y de varilla del número 3 son 21.25 kilogramos. En cuanto a la cimbra, bueno, pues aquí podemos ver que la fórmula para la cimbra es la circunferencia, que es igual a pi por diámetro, es igual a 3.1416 por 0.90, que es el diámetro que realmente tenemos ya para dejarlo construido. Entonces la cimbra es 3.1416 por 90 por 1.20 de altura, son estos 3.39 metros cuadrados de cimbra de contacto. Y para el concreto, bueno, pues el volumen es pi por radio al cuadrado por altura, que son 3.1416 por 45.45, que es el radio, por 0.45, recordemos que es al cuadrado, por 1,20 m, que es la altura. Esto nos da un total de 0.763 metros cúbicos de concreto para este dado. Todavía no hemos guardado este dado. Si no hemos guardado este dado, podemos seguir haciéndole algunos ajustes. Por ejemplo, si llevara refuerzo secundario, llevar otras 4 varillas, digamos que del número 4, como refuerzo secundario, y que también tuviera un estribo que va a 45 grados, que también sería un estribo del número 3, también sería a cada 10 centímetros, y sería una pieza. Si se fijan, hicimos aquí estas modificaciones ingresando estos datos, y en automático nos vuelve a calcular que, bueno, pues tenemos este estribo a 45 grados, que también son 14 piezas, y el refuerzo secundario, que es de varilla del número 4. Para este refuerzo secundario, para esta varilla del número 4, le corresponde un gancho o una escuadra de 16 centímetros. Tanto la cimbra como el concreto quedan igual, pero en cuanto al acero, si se fijan, existen estos cambios, y que también aparecen reflejados acá en la parte de arriba, sumándonos también la cantidad de acero que necesitamos de cada una de estas piezas. Si no lleva los estribos y consideramos que a lo mejor lo que lleva son ganchos como estos que tenemos aquí en este ejemplo, bueno, vamos a ponerle que son ganchos de varilla del número 3 a cada 10 centímetros, y que son, tal como viene en el ejemplo, 2 piezas. Veremos
que ya el estribo a 45 grados no aparece, pero sí nos aparece el gancho, que si se fijan el estribo son 14 piezas, pero este como son dobles son 28. Y nos aparece igual sus longitudes, el desarrollo que genera y la cantidad de kilos que se requieren para estas piezas. Si esta ya es la configuración de nuestro proyecto y es la forma en la que va a quedar, podemos guardar ya este dado y pasar al siguiente. Lo que sigue es el dado 3. Vamos a considerar que también es un solo dado. Vamos a considerar que es circular y que su diámetro ahora es de 50 centímetros. La altura vamos a dejarlo que sea de 1,90. El espesor de la zapata va a ser de 25 centímetros y su recubrimiento va a ser de 5 centímetros. Vamos a considerar que también va a ser una columna que va a un dado que va a tener continuidad hacia una columna y que la varilla de refuerzo van a ser 4 varillas del número 6 y que el estribo principal va a ser varilla del número 3 a cada 15 centímetros una pieza. Con esto ya podemos generar la información de este dado en forma circular. ¿Qué pasa si nos equivocamos y no era circular, sino que era cuadrado? Bueno, pues seleccionamos que es cuadrado y vemos que nos cambia las especificaciones. Si es cuadrado y el ancho es de 50, entonces el largo también es de 50. Vemos cómo nos cambia esta configuración. Y aquí tenemos algunos ejemplos de algunos dados cuadrados. Vamos a considerar que ya es cuadrado y no es circular. Vamos a ver cómo nos lo cambió y verán que de forma automática nos hace todos los cambios para no volver a recuantificar o volver a hacer otra vez todo el... volver a seguir otra vez todas las fórmulas o calcular de nueva cuenta de acuerdo a lo que nos equivocamos o lo que modificamos del proyecto. Supongamos que traemos el estribo principal y el estribo a 45, que también va a ser varilla del 3 a cada 15 y es una pieza. Y que tenemos refuerzo secundario de 4 varillas del número 3. Vean cómo ya nos aparece el estribo 45, el refuerzo secundario de varilla del número 3. Nos volvimos a equivocar y muy probablemente no llevaba estribos a 45. Sino que llevaba ganchos en el sentido A, que eran ganchos del número 3 a cada 15 y es una pieza, y en el sentido B también llevaba ganchos del número 3 a cada 15 y una pieza. Vean cómo de forma automática nos elimina entonces el estribo que iba a 45 grados y nos coloca las piezas de ganchos tanto en el sentido A como en el sentido B. Igual ya habíamos cargado un dado de concreto cuadrado cuando la figura a lo mejor era un dado rectangular. Bueno, veamos qué pasa. Si tenemos un dado tipo rectangular, entonces el ancho puede quedar de 50 y el largo a lo mejor lo dejamos de 1,20.
y si se fijan nos cambia todas las configuraciones y nos vuelve a calcular los elementos que conforman este dado. Si se fijan, el gancho en el lado A mide 40 centímetros y el gancho del lado B mide 1,10. Consideremos que además lleva estribos en el lado A. Lleva estribos del número 3. Consideramos que a lo mejor es esta figura, que son estos dos estribos a cada 15 centímetros y lleva dos piezas. No lleva estos ganchos. Y por lo tanto nos hace el cálculo sobre el estribo principal y los dos estribos en el sentido A y nos elimina los ganchos. Si ya consideramos que este es el tipo de dado que se va a quedar, bueno, pues lo vamos incluyendo. Ya tenemos el 1, el 2 y faltaría el 3. Le damos clic a nuevo dado para que no lo incluya y nos lo vuelve a calcular y a dejarnos la hoja con el generador de ese dado de A3 listo para poderlo imprimir o poderlo guardar en alguno de nuestros archivos. Si se fijan, aquí ya tenemos el dado 1, que es un dado en forma de cuadrado, el dado 2, que es un dado circular, y el dado 3, que es un rectangular, y las diferentes configuraciones o diferentes modelos de dados en estas figuras que ustedes pueden manipular o utilizar de acuerdo a cómo venga su proyecto estructural. Bueno, pues esto es la plantilla. Si les gustó y quieren conseguir esta plantilla para poder trabajar con ella, bueno, pueden ingresar a nuestro blog y descargarla desde el link que va a estar en la descripción del video. La verdad espero que esta plantilla les sirva para organizar mejor su tiempo durante el proceso de cuantificación de sus proyectos y nos vemos en el siguiente video.